palabras. Los componentes fundamentales de la comunicación humana poseen un poder oculto asombroso. A medida que profundizamos, descubriremos que las palabras no son meras herramientas de comunicación. Poseen el poder de moldear nuestra realidad, influir en nuestras acciones y afectar el mundo que nos rodea. A lo largo de la historia humana, las palabras han ocupado un lugar sagrado y reverenciado en los corazones y mentes de individuos y civilizaciones enteras. En diversas culturas y sistemas de creencias, las palabras han sido más que simples vehículos de comunicación. Se han considerado la encarnación de la sabiduría divina y la verdad espiritual. Estos símbolos y sonidos no son arbitrarios, sino que se ven como un vínculo directo con lo profundo, lo trascendente y lo sagrado. En muchas religiones, las palabras son sinónimas de lo divino mismo. La palabra de Dios, hablada o escrita, se considera la fuerza creativa detrás del universo. Por ejemplo, en el cristianismo, el Evangelio de Juan comienza con: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta declaración ilustra la creencia de que las palabras tienen el poder de dar existencia, moldear la realidad y revelar el plan divino. El poder de las palabras se extiende aún más al otorgarnos la capacidad de articular nuestros pensamientos, emociones y actitudes. Al hacerlo, las palabras se convierten en el puente entre los mundos internos y externos de los individuos. Nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos se expresan a través de ellas, formando conexiones con otros y creando un sentido de comunidad. A través del lenguaje expresamos amor, transmitimos empatía e inspiramos esperanza. Sin embargo, es en los matices del lenguaje donde descubrimos su complejidad y potencial, tanto para iluminar como para oscurecer. Las palabras tienen la habilidad única de llevar múltiples significados, y sus interpretaciones pueden ser influenciadas por el contexto, la cultura y las perspectivas personales. Esta dualidad subraya la importancia de comprender los significados precisos y las aplicaciones de las palabras en nuestra vida cotidiana. Mientras que las palabras son nuestras herramientas primarias de comunicación, llevan limitaciones inherentes que han intrigado a filósofos y pensadores durante siglos. Una de las restricciones fundamentales del lenguaje es su incapacidad para capturar completamente la profundidad y complejidad de los pensamientos y experiencias humanas. Las palabras, por su naturaleza, simplifican y categorizan la realidad, reduciendo la riqueza de las experiencias vividas a símbolos y sonidos discretos. Esta limitación se expresa conmovedoramente en el antiguo adagio: una imagen vale más que 1000 palabras. En otras palabras, hay facetas de la experiencia humana que el lenguaje simplemente no puede transmitir adecuadamente. Esta limitación se hace aún más evidente en el ámbito de las emociones y sensaciones. ¿Cómo se puede encapsular la profunda alegría de un momento trascendental o la profundidad del dolor por la pérdida de un ser querido con meras palabras? El poeta John Keats se refirió famosamente a esta limitación como la capacidad negativa, la capacidad de aceptar la existencia de ambigüedad, incertidumbre y misterio frente a la insuficiencia del lenguaje. Además, las palabras son inherentemente subjetivas, a menudo llevando connotaciones e interpretaciones que varían de persona a persona, de cultura a cultura.
Esta subjetividad puede llevar a malentendidos y malas comunicaciones, ya que las palabras pueden evocar diferentes respuestas emocionales o asociaciones mentales para diferentes individuos. La imprecisión del lenguaje se vuelve particularmente evidente cuando luchamos con conceptos abstractos, intentando articular ideas que trascienden los límites de lo concreto y tangible. En el mundo antiguo, las palabras no se veían como meras herramientas de comunicación, sino como conductos para un poder y una influencia extraordinarios. Diversas culturas a lo largo del tiempo reconocieron la magia inherente tejida en palabras y sonidos, que aprovecharon tanto para fines prácticos como místicos. Estas civilizaciones creían que combinaciones específicas de palabras, entonadas con intención, poseen el poder de moldear la realidad misma. Un ejemplo llamativo de la creencia en la potencia mágica de las palabras se puede encontrar en la práctica de la incantación y los hechizos. En el antiguo Egipto, Grecia y Mesopotamia, los individuos invocaban a deidades específicas o invocaban fuerzas divinas a través de palabras y rituales meticulosamente elaborados. Diversas incantaciones se utilizaban para protegerse de espíritus malignos, curar a los enfermos e incluso controlar la naturaleza. La palabra hablada se consideraba un conducto al reino divino, donde las fuerzas cósmicas podrían ser influenciadas por las intenciones detrás de las palabras. Cada palabra que pronunciamos, ya sea que nos demos cuenta o no, pone en movimiento una cadena de consecuencias vibratorias. Este concepto, arraigado tanto en la sabiduría antigua como en la física cuántica moderna, sugiere que las palabras no son meras vocalizaciones, sino que llevan energía y resonancia. Las palabras positivas emiten frecuencias de armonía, mientras que las palabras negativas contribuyen a la carga vibratoria de la negatividad. En nuestras experiencias personales y colectivas, la idea de las consecuencias vibratorias se alinea con la creencia antigua en el poder de los mantras y afirmaciones. Los mantras, que consisten en sonidos o palabras específicos repetidos rítmicamente, se cree que crean patrones vibratorios que pueden provocar cambios deseados en la conciencia y la realidad de uno. En este contexto, la repetición de afirmaciones positivas sirve para cambiar la frecuencia vibratoria de uno, llevando a una vida más positiva y armoniosa. Es esencial reconocer que nuestros pensamientos y emociones están intrínsecamente conectados con las palabras que hablamos. Las consecuencias vibratorias de nuestras palabras pueden volver a nosotros, reflejando nuestro mundo interior. Por lo tanto, el uso consciente de las palabras no es simplemente una cuestión de comunicación externa, sino una práctica interna profunda. Al elegir nuestras palabras con conciencia y positividad, podemos moldear no solo nuestras interacciones inmediatas, sino también nuestras experiencias de vida más amplias. En medio de la diversidad de lenguas y terminologías especializadas que pueblan nuestro mundo, se hace evidente la necesidad de un lenguaje común como una fuerza unificadora. Tal lenguaje sirve como un puente de comprensión y un medio para facilitar una comunicación efectiva y el conocimiento compartido entre diversos grupos de personas. A lo largo de la historia, las sociedades han reconocido la importancia de un lenguaje común para la comunicación diaria, el comercio y el intercambio de ideas. El desarrollo de una lengua franca, un idioma común hablado por personas de diferentes lenguas maternas, ha desempeñado un papel fundamental en fomentar el intercambio cultural y la cooperación. Tener un lenguaje común
une a personas de diversos orígenes mientras les permite conectar, colaborar y resolver problemas colectivamente. Sin embargo, la importancia de un lenguaje común va más allá de la mera practicidad. También está intrínsecamente vinculado a la preservación del patrimonio cultural y la difusión de valores compartidos. Un lenguaje común permite la transmisión de historias culturales, tradiciones y sabiduría de una generación a la siguiente. Actúa como un repositorio de memoria colectiva, uniendo comunidades a través de una narrativa compartida. Así, la importancia de un lenguaje común radica no solo en su papel como herramienta de comunicación, sino también en su capacidad para nutrir un sentido de pertenencia y continuidad cultural dentro de una sociedad. En el ámbito de la comunicación, la simplicidad y la honestidad ejercen un poder único. El uso de un lenguaje simple, natural y honesto no es solo una cuestión de claridad, sino también un medio para fomentar conexiones genuinas entre los individuos. Trasciende la complejidad lingüística y resuena con experiencias humanas universales, haciéndolo accesible y relacionable para personas de diversos orígenes. El llamado a la simplicidad en el lenguaje no es una mera preferencia estética, sino un enfoque pragmático para abordar desafíos domésticos y sociales. En un discurso complejo y enredado, a menudo se pierde la esencia de la comunicación. La simplicidad en el lenguaje elimina las capas de oscurecimiento, permitiendo una comunicación directa y efectiva. Cuando los individuos se expresan en términos simples y honestos, crean un ambiente de transparencia y autenticidad que puede fomentar la confianza, la cooperación y el entendimiento. Además, la importancia de la simplicidad en el lenguaje se extiende a la educación, particularmente en el contexto de enseñar a los niños. Cuando los niños están expuestos a un lenguaje directo y libre de complejidades innecesarias, no solo aprenden a comunicarse eficazmente, sino que también desarrollan una comprensión más profunda del verdadero significado de las palabras. Esta base temprana en un lenguaje simple y honesto les equipa con las herramientas para navegar las complejidades del lenguaje y el pensamiento a medida que crecen, contribuyendo en última instancia a su capacidad para expresarse de manera clara y auténtica en la edad adulta. En conclusión, hemos explorado los peligros de la verbosidad y la necesidad de simplicidad en la comunicación. Las palabras, en su simplicidad y complejidad, llevan el poder de moldear nuestras vidas individuales y el destino colectivo de la humanidad. Que todos reconozcamos este poder oculto y lo usemos para construir un mundo de entendimiento, armonía y cambio positivo.